buenas tardes. Estamos en el programa de Sabiduría y Misticismo con este tema tan interesante de la Virgen de Guadalupe y el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Tenemos con nosotros a nuestra invitada del día de hoy, es Carolina Rabaté de Castilla, quien es pariente descendiente directa del cura Miguel Hidalgo. Cuéntanos, Caro, cómo está la relación directa. Qué honor, Caro. Qué Muchas bárbaro. gracias. Muchas gracias. Es un honor tenerte aquí. Muchas gracias. Mira, la relación está directa por lo consiguiente. Mi tatarabuelo fue don Mariano Hidalgo y Costilla, hermano menor del cura don Miguel Hidalgo. Wow. Aunque han dicho muchas cosas de don Miguel, él no tuvo hijos. Y posteriormente te lo podré demostrar, tanto en su excomunión como en su juicio y demás. Entonces, todas las cosas en casa que mi abuelita oyó de su propio padre, que era su nieto directo, se platicaban y se hablaban, se decían, y esto ha venido pasando de boca en boca. Pero, a la vez, me dejaron documentos, me dejaron escritos en donde mi abuelo, con mi bisabuelo, constata todo lo que su padre le dijo y lo que su abuelita, la esposa de don Mariano Hidalgo y Costilla, les contaba a sus nietos. La narración de la historia de primera mano. Es de primera mano. Esto es la relación de un hombre real, de una familia real, que se puede comprobar históricamente hablando la relación que puede haber. No se inventa de que sí, que soy, no. Y te voy a decir todos los datos por los cuales no podía ser. Pero tú me harás las preguntas y yo con mucho gusto te contesto. Claro que sí, Caro. Entonces, nos estabas contando de que, bueno, a pesar de que la mayoría de los que han sido descendientes de personas que han ocupado un lugar histórico en nuestro país, les dan pensiones, pero me decías que ustedes no tienen la pensión, ¿por qué? No se tiene la pensión porque nunca jamás se pidió. Cuando se terminó la Guerra de Independencia en 1821, se dijo que se le daría pensión a aquellos descendientes y familiares de los que habían luchado por la independencia. Entonces aparecieron hijos, sobrinos y todo lo que tú quieras del cura Miguel Hidalgo, inclusive llevando el apellido Hidalgo. Te podré decir conscientemente, y lo puede comprobar cualquier persona, que en aquella época, hasta más o menos 1900 de nuestra era, 54, 55, un hijo que no era de matrimonio no podía llevar el apellido del padre. Así es. No podía ser registrado. Se registraba con el nombre de bastardo, después de hijo natural, y después como tú quieras. Entonces, pasó con el general Morelos. Cuando él lo juzgan, él dice que tiene 3 hijos y posiblemente 4. Y ahí está Juan Almonte, que todos sabemos que es hijo de Morelos, mas jamás llevó el nombre de su padre. Entonces, no podría haber nadie, ya que venimos de descendencia de mujeres. Hemos descendido de mujer en mujer, por eso se pierde el apellido, porque somos de mujer en mujer, las que hemos conservado esta tradición. Y te voy a leer un pedacito muy pequeño que le dice mi bisabuelo a mi abuelita. Dice, me preguntas la razón por la cual nunca he querido ostentarme como pariente tan íntimamente allegado al señor cura de Dolores. Y la respuesta la tienes con la recomendación que me hicieron mis padres cuando por el año de 1873 me despedí de ellos, diciéndome a la vez y a todos mis hermanos que nunca hiciéramos ostentación del nombre de nuestros antecesores para procurarnos un peso,
pues que honradamente, con nuestro trabajo, podíamos subsistir enseñándonos de manera muy elocuente el hecho insólito de haber rehusado el señor mi padre la pensión de 500 pesos mensuales que con toda cortesía le ofreció el emperador Maximiliano como un recuerdo de la nación otorgaba a mi señora madre, doña Paula Hidalgo y Costilla. Este acto fue en el salón de recepciones privadas del emperador, en presencia de su secretario, el señor José Luis Pacio. Creo que ahí queda dicho el porqué. ¿El por qué? Y ahí queda dicho por qué nadie puede ostentarse legítimamente y decir, yo desciendo. Porque aquí está, en este pequeño párrafo de la historia de mi familia, se dice claramente el porqué. Me parece de una importancia. Sí, claro. No, maravilloso. Y para nosotros es un honor estar frente a frente a una descendiente, de verdad, es verdaderamente de un personaje tan maravilloso en la historia de nuestro país, que sin él, la historia, por supuesto, ni sería la misma, ni la podríamos narrar de esta misma forma. No en balde se ha considerado como el padre de la patria. Así es. Pues mira, esta tradición de honor, de rectitud, de honorabilidad y de orgullo, lo llevamos impreso dentro de nuestro alma. En el ADN, en el alma. Se lleva grabado dentro. Y hemos llevado tanto mi abuelo, mi bisabuelo, mi abuelita, mi madre y yo, esa dignidad que te significa el saber la realidad y no tenerla que ostentar. Estas cosas es la primera vez que yo las hago públicas. Wow, gracias. Gracias, es un honor. Gracias. Claro. Gracias. Gracias por estar con nosotros, gracias por transmitirnos tus sentimientos y tus conocimientos sobre el padre de la patria. Y hablabas de virtudes hermosísimas, el honor, la honorabilidad, ¿qué fue lo que movió a Miguel Hidalgo? Mira, la rectitud, la rectitud, la integridad, sí, la intención de ayudar al bien común, así es, al que lo necesitaba, a dar lo mejor de sí mismo. Tú sabes que sus ideales estuvieron siempre influenciados, porque no tenemos los datos fidedignos, por los principios de la masonería francesa. Ajá. Y todos los principios de libertad, de justicia y del bien común que se tiene que dar. Independientemente de que él era un gran teólogo, un estudioso de la Biblia, y que él decía a sus compatriotas que debía de estudiarse más la Biblia, cosa que pasaron 200 y tantos años para que ahora la gente la empiece a leer. En aquella época estaba prácticamente prohibida. Sí, sí, sí. Y se leía pues en latín los que sabían y demás, ¿no? Entonces, él fue un hombre liberal, absolutamente liberal, pero con unas bases y unos principios tan sólidos que pasaron de generación en generación en generación. Así es. Y yo he tratado de transmitírselos a mis hijas, a mis hijos y a mis nietas. Claro. Qué bonito. Sí. Que eso creo que es la herencia más importante, más que si haber recibido 500 pesos Claro. de Maximiliano, No, claro. es la herencia de la integridad, Claro, la rectitud y la honorabilidad. claro, claro. Ay, pues qué maravilla. Es muy interesante este decreto de descomunión contra el cura Miguel Hidalgo. Es muy difícil que lo encuentres. Sí. Lo vamos a leer, ¿no? Porque, Sí. Y después te digo el por qué tomó el estandarte
es lo más importante. De la Virgen de Guadalupe, que es a lo que venimos a platicarlo, ¿verdad? Sí, así es. Eso venimos a platicarlo. Vamos a leer este decreto y luego ya empezamos con la historia de la vinculación. Pero te voy a hacer una pequeña aclaración. Este decreto lo da Abad de Queipo, el que era obispo de Morelia, que era íntimo amigo de don Miguel. Se juntaban en las tardes a jugar naipes. Hay que acordarnos que no había radio, televisión, luz eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Y los señores se juntaban a tomar un vino y jugar naipes y platicar lo que pasaba alrededor. O sea que este señor, Abad de Queipo, lo conocía perfectamente. Y como dicen, entre sacerdotes no se oculta nada. Así es que léelo y verás. Que quiero leerlo porque, bueno, este es un decreto de injusticia muy grande que se cometió. Ellos sabían perfectamente que estaban jugando la vida, que estaban dando la vida por su país, todos los insurgentes, ¿no? Encabezados por él. Después aquí te lo leo al final. Y también le decían el zorro. Claro, ¿verdad? por su astucia y por su gran conocimiento de la teología. Era el mejor teólogo de la Nueva España, lo cual inspiraba mucha envidia. Sí. Aquí entre nosotros. Entonces, bueno, este decreto de la injusticia que se cometió contra nuestro cura Miguel Hidalgo, el padre de nuestro país, se decretó descomunión contra el cura Miguel Hidalgo, decreto lanzado por el obispo Manuel Abad y Queipo, obispo de Michoacán de 1810 a 1815. Por autoridad de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los santos cánones y las virtudes celestiales, ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, papas, querubines y serafines, de todos los santos inocentes y a quienes a la vista del Santo Cordero se encuentran dignos de cantar la nueva canción, y de los santos mártires, santos confesores, de las santas vírgenes, de los santos, juntamente con todos los santos y electos de Dios. No, bueno. O sea, todos los Toda la Suprema Corte. Pero espérate. Sí. Dice, se ha condenado Miguel Hidalgo y Costilla, es cura del pueblo de Dolores. Los comulgamos, anatemizamos, y de los umbrales de la iglesia del Todopoderoso Dios lo secuestramos para que pueda ser atormentado. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Eternamente por indecibles sufrimientos, juntamente con Datán y Abrirán. Pero ahí están los nombres hasta de los demonios. Sí, sí. Y Abrirán y todos aquellos, o sea, Datán y Abrirán, y todos aquellos que le dicen, Señor Dios, vete de nosotros porque no queremos ninguno de tus caminos. Y así como el fuego es extinguido por el agua, que se aparte de la luz por siempre jamás. ¡Qué barbaridad! Que el Hijo, quien sufrió por nosotros, lo maldiga en el fuego. Que el Espíritu Santo, que nos fue dado a nosotros en el bautismo, lo maldiga. Que la Santa Cruz, a la cual Cristo por nuestra salvación ascendió victorioso sobre todos los enemigos, lo maldiga. Que la Santa y Eterna Madre de Dios también lo maldiga. Que San Miguel, el abogado de los santos, lo maldiga. Que todos no lo quieres ni decir. ángeles, los principados, arcángeles, principados, potestados, todos los ejércitos celestiales lo maldigan, y que sea Juan el precursor, San Pablo, y de San Juan el evangelista, y San Andrés y todos los demás apóstoles de Cristo juntos también lo maldigan. Y que el resto de sus discípulos y los 4 evangelistas, quienes por su predicación convirtieron al mundo universal, y la santa y admirable compañía de mártires confesores, quienes por su santa obra se encuentran aceptables a Dios omnipotente, también lo maldiga. Que el Cristo de la Santa Virgen lo condene, que todos los santos desde el principio del mundo, de todas las edades, que se encuentran ser amados de Dios, lo condenen, y que el cielo y la tierra y todo lo que hay en ella lo condenen. Se ha condenado Miguel Hidalgo Costilla en donde quiera que esté, en la casa o en el campo, en el camino, en las veredas, en los bosques, en el agua y aún en la iglesia. Ay, le maldicen en toda la vida o en la muerte, en el comer o en el beber, en el ayuno, en la sed, en el dormir, síguele, en la vigilia y andando y estando a pie y sentado, estando acostado o andando,
mintiendo o cantando y en toda sangría. Dice que sea maldito en su pelo, en su cerebro, en la corona de su cabeza, en las sienes, en la frente, en sus oídos, en las cejas, en las mejillas, en las quijadas, en las narices, en los dientes anteriores, en sus molares, en sus labios, en su garganta, en sus hombros, en las muñecas, en sus brazos, y en sus manos y en sus dedos. Que sea condenado en su boca, en su pecho, en su corazón y todas las vísceras de su cuerpo, que sea condenado por sus venenos en los muslos, las caderas, las rodillas, las piernas, los pies, en las uñas, en los pies. Bueno, y que sea maldito en todas las junturas, articulaciones, cuerpo, desde arriba en la cabeza hasta la planta del pie, que no haya nada bueno en él. Que el Hijo de Dios viviente con toda su gloria de su majestad lo maldiga. Y que el cielo, con todos los poderes que en él se muevan, se levante contra él. Y bueno, otra vez que lo maldigan, lo condenen. Amén, así sea, amén. El proceso degradatorio se llevó a cabo el 29 de julio de 1811 en una de las salas del Hospital Real de Chihuahua. Consistió en rasparle la piel de la cabeza, que había sido consagrada como cristiano y sacerdote con el Santo Crisma. También le arrancaron la yema de los pulgares y los índices de las manos, que habían sido consagradas el día de la ordenación. Después lo entregaron al gobierno español para que lo fusilaran sin ninguna de las prerrogativas y beneficios eclesiásticos en que antes se amparaba cualquier reo. El obispo Manuel Abad y Queipo fue nombrado obispo por la regencia y nunca fue presentado por el Papa. Además, por ser hijo natural, no podía ser sacerdote ni obispo, Abad y Queipo, según las leyes eclesiásticas en esa época. Sin embargo, bien aceptaron la excomunión dictada por él. Manuel Abad y Queipo era obispo de Michoacán y permaneció en su cargo hasta 1815, en que salió para España. Entonces, pues estamos ante una de las más grandes injusticias. De las más grandes injusticias ante un gran hombre que su propósito fue liberar, hablar de la verdad, ¿no? Pero mira, cuando él ya iba a ser fusilado, el sacerdote Juan José Vaca le dio los auxilios espirituales, lo confesó, lo absolvió y le dio la comunión. O sea que no todos los sacerdotes estaban de acuerdo con todo aquello. Los soldados no podían fusilarlo, lo fusilaron de frente, porque era tal su personalidad que imponía. Entonces le tuvieron que dar 3 descargas y no lo mataron. Le tuvieron que dar el tiro de gracia. De gracia. Pero déjame que te diga algo más. Cuando ya iba a ser fusilado, le ofrecieron que lo iban a indultar. Y déjame que te lea lo que él contestó aquí. Lo iban a indultar. El general de brigada, comandante de la provincia, le ofrece el indulto. Y él lo rechaza con orgullo y le dice: no, general. El indulto es para los criminales, no para los defensores de la patria. Wow. Ay, qué hermosas palabras. Digo, qué valentía. Yo todavía lo hago y la verdad me emociono. Por supuesto. Porque no solamente es el padre de nuestra patria, es directamente mi línea. Claro. Entonces, no. Dijo, no. Y estás aquí para honrarlo. Pues la verdad, sí. Sí. La verdad, sí. Y él todavía, los dulces que tenía en su celda, se los repartió a los soldados que lo iban a fusilar. Sí, claro. Entonces, eso dice mucho de él. Pero vamos a entrar en por qué toma el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Así es, querida Carol. Vamos a un comercial. Regresamos para no cortarte las ideas. Sí, gracias. No se vayan.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos. Empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Estreno de la radiofotonovela La Mujer Dormida. ¿Será posible que una mirada transforme tu vida? Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Estamos de regreso con este interesante tema. Estamos tratando pues todas las injusticias que se cometieron con el cura Miguel Hidalgo. Recuerden ustedes, del árbol caído todo el mundo quiere hacer leña. Sí, bueno, a él se le dijo que una de las más grandes calumnias, que había tenido de 10 a 20 mujeres, que con todas había tenido hijos, incluso se filmó una película. Entonces, a este respecto, nos quiere hacer Caro estas aclaraciones. Pues mira, efectivamente, hubo como una corriente específica para, ¿cómo diríamos? No de meditarlo, pero sí quitar lo místico, la belleza de él. ¿Por qué? Porque sus ideas eran liberales. Era un hombre muy liberal, que sabía lo que estaba pasando. Uh-huh. Y entonces, lo primero lo acusaron los conservadores ante el Santo Oficio. Y él entró, fue juzgado y no fue condenado porque nada se pudo probar. Se dieron cuenta que no había nada, que no era verídico. Y en los 2 juicios que hubo, antes de fusilarlo, fue un juicio militar y fue un juicio eclesiástico. Y en ellos, ninguno de los 2, ni lo acusaron de tener hijos, ni lo acusaron de haber faltado sus votos de castidad. ¿Crees tú que a Betty Keipo, que lo maldijo de pies a cabeza, que lo odiaba, como te puedes dar cuenta, no hubiera sido para él un bocato de cardenal extraordinario? Claro. Decir, claro, y aparte faltó a sus deberes, a sus juramentos de castidad, claro, y tiene hijos y anduvo en burdeles y todo lo que se dice de él. Uh-huh. Hubiera sido maravilloso, pero no fue así. No, y como comentábamos en el corte, este ataque feroz es por ser liberal. ¿Qué es una persona liberal? ¿Qué es en su época?
En su época y en la actual. ¿Y en la actual? Bueno, ya no tanto. Ya no tanto, pero Y ya no tanto. Sí. En la actual, en su época era una persona que tenía la libertad de pensar, Exacto. la libertad de aprender, De aprender. la libertad de leer a todos aquellos escritores. Él traducía del francés a Molière, Sí. a Rousseau, Sí, aquellos grandes pensadores claro, del 1700, claro. de la del siglo- Revolución Francesa. de la Revolución Francesa. Exacto. Sí, Eso era ser liberal. sí. El saber que estabas para dar lo mejor a tus seres humanos, Ujú, no explotarlos ujú. y no meterte en un No es brutal. círculo cerrado en el cual no puedes abrir. Él era absolutamente liberal. Ujú, Él enseñaba lo que él sabía, porque él sabía lo que enseñaba. ujú. Él nunca se apartó. Él cuando lo fusilan, cuando lo van a fusilar y en el último de los de sus declaraciones, él hace algo muy, muy importante que dice que él jamás, y no lo rebaten, permíteme, él dice cuando ya termina su juicio, tanto militar como religioso, antes de ser fusilado, él da su última declaración y dice, y no se la rebaten, ni militares ni religiosos, dice, he sufrido las mayores fatigas en el tiempo que he sido cura, sin temer soles, fríos y asperezas, Esa es su casa. distancias y Esa pestes. es su casa por dentro, la casa Miguel Hidalgo. Ay, qué bello. Ni pestes, para que mis feligreses no pasen sin la confesión a la eternidad. Y nadie se lo rebate. Él nunca faltó a sus deberes religiosos. Ujú. Pero sin embargo, abrió su casa y su mesa a todo el hambriento. Ujú. Compartió el dinero con todo el necesitado. Recogió huérfanos y los puso en los lugares seguros. Arregló matrimonios. Acuérdense que en aquella época los matrimonios eran arreglados de acuerdo a las dotes. Y él arreglaba los matrimonios para que estuvieran las chicas, las mujeres, lo mejor protegidas que se pudiera. Ujú. Entonces, eso iba totalmente contra el conservadurismo cerrado que señalaba a todos con un dedo. Claro. Y había las castas y para él todos eran iguales. Porque ayudaba Exacto. a todos. Ujú. Para él todos eran iguales. Había Y los vamos a entrar mestizos, los ¿Por criollos. qué entra y toma el estandarte Sí, de la Virgen? así Digo, es. creo Si que nos es pueden una cosa pasar la muy- imagen del Otra imagen cura con el con el estandarte. estandarte. Producción. Sí, o si me lo prestas, Caro, Sí, tu claro. cuaderno, yo con mucho gusto lo pongo. Bueno, a ver si Si se alcanza a ver, Sí, ahorita a no ver si los van a nos enfocar. los pasan. Ujú. bueno, Platícanos, te voy a decir Caro. por qué. Ujú. Él se crió en la hacienda de sus padres. Ajá. Él queda huérfano de 9 años, como de 12 años, de su madre, que era doña Ana María Gallaga, Ujú. de una familia rica, noble y española. Para que él fuera sacerdote y para que su hermano fuera sacerdote, se tenía que hacer la pureza de sangre, Ujú. que era todos los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, Ujú. tenían que ser españoles por ambos lados, para que pudieran ser sacerdotes. De otra manera, aunque supieran mucho, solamente eran hermanos legos, los que barrían, trapeaban y hacían, cosa que a él le molestaba muchísimo, Ujú. porque siendo nacido en México, él era un extranjero en su propia patria. Wow. Él no podía ocupar cargos ni lugares de honor Ujú. porque había nacido en México. Ujú. Entonces llegaban obispos y ministros que venían de España, que no conocían ni sabían nada
de lo que era México y el país. Y eso a él le molestaba muchísimo, le daba mucho disgusto. Pero él se crió en las haciendas. Ajá. Y en las haciendas con las nanas náhuatl indígenas, con los indios que la trabajaban. Entonces él aprendió el otomí, el tarasco y el náhuatl. Wow. Él era un hombre que tenía una facilidad, diríamos, un don de lenguas. Sí, no era... Porque aparte, él hablaba el inglés, el francés, Ujú. el latín, Ujú. lo dominaba. Ujú. Entonces él podía traducir. No, hombre, una Tan- cultura. y era un hombre muy muy culto, culto, muy preparado. inteligente, dotado. Aparte era un hombre de muy buen carácter. ¿Esa es su casa? Esa es su casa por fuera Por y ese fuera. ratito vimos por dentro una Sí, casa hemos muy estado grande. pasando imágenes del interior, así es. Pues sí, es que se vivía sencillamente. Claro. Sí. Muy Entonces- bonita, pero muy bonita. Muy ¿no? bonita. Pues sí, es que venía de una familia bien. Ujú. No venía Mira qué bonito. de una familia acomodada. Claro, y tenía de acceso a la haciendas. educación, al conocimiento. Sus claro. tíos, Ujú. los hermanos de su madre, había 2 o 3 sacerdotes. Ujú, Y en una familia era un orgullo, ujú. era un honor que hubiera en una familia sacerdotes. Y en la de él, que fueron 5 hermanos, 2 Dos. fueron sacerdotes. Su hermano mayor, de nombre Joaquín, fue sacerdote. Y cuando murió el tío, le dieron a Joaquín Ujú, el puesto del tío. ujú. Y cuando murió su hermano Joaquín, le dieron a Miguel el puesto de su hermano y su tío. Mm. Entonces, con ese dinero, él ayudó a su padre, a toda su familia, a pagar los préstamos que había hecho la iglesia, por supuesto que era la única que prestaba, y estaba a punto de perder la hacienda de su padre. Entonces, él ayudó, pero aparte de eso, él daba fuentes de trabajo a la gente. Abría campos al cultivo, inventaba fábricas de loza, de diferentes cosas, para que el hombre tuviera con qué trabajar Claro, y tuviera fuentes de trabajo. claro. O sea, no nada más se dedicaba a jugar y verlo y pasarla bien. claro. Estaba pendiente de las necesidades de todos. Totalmente comprometido Totalmente Totalmente. comprometido con Con- el pueblo. con la su gente, pueblo, con su su pueblo, gente. con su gente. Él no olvidaba las historias y lo que él había visto sufrir a los indios, al grado de que el 27 de diciembre de 1810, él dictamina y rompe la esclavitud en las Américas. Ujú, Así dice su decreto, ujú. en las Américas. Que eso representan las cadenas. Las cadenas que se rompen. que se rompen. Él dice que ningún hombre o mujer de ninguna raza, sea indio, negro o chino, debe ser esclavizado, Así es. vendido o comprado. Ujú, Y entonces hace la abolición de la esclavitud. exactamente. Antes, 50, 60 años antes, que Lincoln ¿Qué tal? Sí. la hace él. Rompe las cadenas. Entonces, obviamente, eso le crea muchas... A los conservadores no les gustaba que le quitaran a sus esclavos. esclavos. Por ¿Cómo favor, iba a ser dime, eso? Nata. Claro. Entonces voy a decir que el Señor es todo lo que tú quieras. Ujú. Que Y- toreaba y que se la pasaba de torero y que andaba con 20 mujeres que salían de los burdeles y que entraban. Qué mentira. Claro, ¿por qué? Porque si yo desacredito tu personalidad, ya no tienes mérito. Claro. Su integridad, querida. Claro. Su integridad, pero su Ya no mérito, tienes credibilidad. pero su mérito Sí. y su integridad sobrepasó Total y absolutamente. sobrepasó todos los infundios que de él se hicieron. Total. Eso es lo maravilloso. Eso es lo que cuando uno se ha interiorizado en su vida y en su historia, dices, qué barbaridad, qué orgullo
Y qué fortaleza de hombre. No, hombre. Qué fortaleza interna. Por supuesto. Y qué integridad en sus valores, ¿no? Defiende a su pueblo y por eso toma el estandarte. No, Eso él toma el era lo que estandarte te- por lo siguiente. Sí. Él él está siempre con los indios en la hacienda. Él se cría con ellos. Y él sabe y él escucha la historia de la Virgen de los indios. Miren. De nombre, de las palabras en náhuatl, como ella habló en náhuatl, como lo dijimos en la entrevista pasada que me hicieron favor de invitarme. Sí, ajá. Él lo sabe. Y él se da cuenta que el único símbolo de la nacionalidad mexicana, lo único que aglutinaba a indios, negros, criollos, inclusive españoles, era la imagen de la Virgen de Guadalupe. Era ella la que aglutinaba y era el símbolo de la mexicanidad. Entonces él entra y toma el estandarte y dice, con ella voy a hacer la patria. Por eso es que en mi libro Hermoso. Wow. dice la mujer que forjó México. México, porque es su imagen. No había bandera, no había himno, Claro. no había nada que identificara al pueblo mexicano con algo, Con algo sagrado. con algo, no había nada. No había nada. Entonces él toma la imagen porque sabe, y con la imagen lo siguen más de 50,000 hombres. Tú sabes Claro. que a un hombre que salió a tocar las campanas, inclusive yo oí que dijeron, no, él no tocó las campanas. Ah, bueno. Dije, bueno, ¿Qué falta a que gritos. están- A gritos debe haber salido a pegar de gritos. Pues bueno, es que son cosas Hasta que son, eso, qué que son tan Tan tontas. absurdas, ¿no? Entonces, Sí. si mi bisabuelo estuvo junto a él cuando sale a tocar las campanas, no, pues seguramente gritaron. Y por eso todo el pueblo se vino para acá. Y como estaba tan involucrado con todos, el poder de convocatoria, Era, de haber y sido- aparte lo querían muchísimo. lo querían mucho y lo querían respetaban. mucho, tanto los indígenas Sí, claro. y todo, como los seres, como las gentes ricas, como las gentes de poder. Y era un líder natural porque estaba compenetrado con ellos. Era un líder natural. Que yo sé que alegan que si la conspiración, que le hicieron antes, Claro. que después, que durante, que no, que fue fulano, que mengano. Digo, todo eso está muy bien, pero el que salió, tocó la campana y dijo, vámonos, fue él. Fue. No, sí, claro. Pero además sí está en Bueno, vamos a un corte comercial. Vamos a un corte, regresamos. Gracias con esta interesantísima historia. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. ¿Y tú, conoces Aztele? Aztele es una televisora por internet con diferentes contenidos. Empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Aztele.tv. Estreno de la radiofotonovela La Mujer Dormida.
¿Será posible que una mirada transforme tu vida? Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Aquí Pues está. continuamos aquí con Carolina. Con esta Fíjate. hermosa imagen. El ángel atrás, qué barbaridad. Yo esta imagen no la conocía, Carlos. Le está poniendo la corona de laurel. laurel Exacto. Ajá, de laurel. y él está llevando de la Virgen, la está ofreciendo La está ofreciendo. hacia el cielo. Sí. A mí me gustó muchísimo esta imagen. Yo la iba a poner en mi libro, pero por alguna razón no se puso. Ujú. Porque es muy simbólica. Muy Y a simbólica. sus pies de esta imagen, si lo sube un poquito más nuestro querido amigo, verá que están las cadenas, Las cadenas a los las pies. cadenas las cadenas de la esclavitud rotas. Exacto. Porque él rompe las cadenas de la esclavitud y no vuelve a haber esclavos. Exacto. Nosotros no acordamos que en México haya habido esclavos, ni mercado de esclavos, ni cosa por el estilo. Ajá, así es. Entonces, Él- con la Virgen de Estandarte hace patria. Él hace patria y la quiere tanto, la ama tanto, que él lleva un escapulario que le bordan unas monjitas y lo lleva puesto pegado a su corazón. Y déjame decirte otra cosa del escapulario, que cuando él junta a su ejército, Ujú. lo que hacen es hacer escapularios para todos y ponérselos. Ujú. Y que no lo traían tanto en los insurgentes en sus sombreros, y lo traían dentro, cerca de su corazón, en el pecho. Efectivamente. Una cosa maravillosa. Y nos ibas a leer las palabras, porque estábamos comentando fuera del aire, Sí. que como Jesucristo fue sometido tanto a las leyes civiles, como A las religiosas. O sea, las religiosas. a las leyes de Roma y Ujú. también a las de los judíos, también él estuvo sujeto a 2 juicios. A 2 juicios. A 2 juicios. Como Jesucristo Se también. le hicieron 2 juicios, porque se había levantado contra la autoridad divina del rey, Ujú. cosa que él como teólogo Claro. no aceptaba. Ujú. Decía, el rey es rey, Ujú. mas no es Dios. Exacto, entonces no Ahí- tenía autoridad divina. Ahí él rompía, y entonces, por eso es que no lo pueden acusar de que tiene hijos, Ujú. porque lo acusan de haberse relevado contra la autoridad divina del Ujú, rey, ujú, ujú. que no había rey en aquella época. Hay que acordarnos Sí. que era Fernando VII y que y Napoleón I y Pepe Botella en España y todo lo demás. Pero eso es Francia estaba tomando España. estaba tomando A España. través de Pepe Botella por Napoleón. Pepe Botella por Napoleón, que es el Exacto. hermano de Napoleón. Ujú. Pero ahora sí que esa es otra historia. Pero mira, él decía que él seguía las palabras de Cristo en su evangelio. El buen pastor cuida de sus ovejas. Ujú. Y las palabras de Santo Tomás, que decía, no puede hablarse de teología a quien tiene el estómago vacío. Por supuesto. ¿Cómo ibas a enseñarle a la Claro. gente el catecismo Con tanta hambre en el si cuerpo. los niños no tenían nada que comer en el estomaguito? Ujú. ¿Y cómo podías poner los ayunos? Por eso hay el dicho que dicen, cuando hay para carne es vigilia. Ujú. Es que es un ayuno, un dicho muy mexicano. Porque no podían comer carne.
Entonces él decía, eso no puede ser. Primero hay que ver el bienestar de la gente y luego vamos a enseñarle lo demás. Todo viene de Dios, pero primero hay que ver su cuerpo, su bienestar. Claro, eso no correspondía a los intereses de la gran mayoría. Por supuesto. Por consiguiente, era un choque de culturas, de ideologías y de formas. Ahora, sus escritos, yo tuve oportunidad de platicar con algunas personas de Argentina y me decían que en las logias en Argentina hay escritos de Don Miguel pidiendo cuando se va a hacer la libertad, porque ellos fueron un grupo que fue, desde luego, Don Miguel Hidalgo, que era la cabeza, Bolívar. No, Allende. No. ¿te Aníbal, refieres a América. nivel América? A nivel América. Él era la cabeza. Yo creí que te referías al grupo de insurgentes. No, al grupo de insurgentes de México, pero él decía las Américas. Las Américas. Las Américas. Él quería, puesto que toda la América se independiza en diferentes días, pero todos se levantan. Acuérdense que no había teléfono ni telégrafo para mandar, para mandar recado. Cada día nos ponemos de acuerdo y nos levantamos. Nos levantamos todos el mismo día y a la misma hora, para nada. Entonces, se levantan, pero todos en la misma época. Entonces, él tiene que ver, Bolívar viene a México, se reúne con él. Así es. Vienen José Martí. Todos ellos se reúnen, lo platican, se unen y cada quien se va. Y es Don Miguel, digamos, la cabeza, el maestro, que dice, vamos a hacerlo así, en bien de nuestros pueblos América. Porque no es correcto que porque llegue alguien que no sabe nada, nos imponga. Por ejemplo, en México no se podía sembrar aceitunas, porque el aceite de olivo venía de España y había que importarlo y comprarlo. Claro, a los importadores no les parecía que se hiciera en México, salía mucho más barato. Claro. No se puede hacer seda. Claro. Entonces él trae moreiras y gusanos de seda para que la seda se haga en México, con la artesanía y la belleza de las manos de nuestra gente. Él empieza a fundir, pone minas para que los hombres saquen el metal y se fundan los armamentos y todo lo que se necesita. Sí, los cañones y todo. todo. Armas, así. Entonces, claro, eso no les parecía. No era comercialmente adecuado para ellos, las gentes. Y obviamente tiene mucha oposición. ¿Y cómo te derroto? Si ahora que tenemos las redes sociales y una gente simplemente pone en la red social que eres cualquier cosa y se va por todo el mundo y de aquí a que aclaras que no eres lo que dicen que eres, está difícil. Imagínense en aquella época. Sí, yo quiero subrayar esto. Este simbolismo de uno de los hombres más inteligentes, cultos, preparados, liberales, fuertes, honestos, toma como símbolo, no gratuitamente, no fue totalmente analizado. Él sabía. Entonces hoy que nos quede claro que también la Virgen de Guadalupe nos puede dar libertad. Por supuesto. Y esta libertad de creencia, esta libertad de ser, esta libertad de expresarnos. Efectivamente, porque ella viene a su pueblo y le habla en su idioma y en sus costumbres. Así es. Ella no les exige que cambien de costumbre. Exacto. Ella no les exige que dejen sus tradiciones ni sus costumbres.
ella solamente les explica y les dice que ella trae a su divino hijo para ellos. Y ella les dice, ya no hagan más sacrificios humanos. Ya mi hijo divino, dio su sangre y su vida para todos nosotros. Mira, Caro, yo creo que esto va a dar para otro programa. Tenemos ahorita nada más 3 minutos. Yo no me quiero ir sin resaltar que pues en la conspiración, donde se reunieron, como sabemos, los corregidores, Carlota, se me fue. José Ortiz de José Ortiz de Domínguez, todos los insurgentes, Allende, Aldama, Basolo, todos los que integraron la conspiración, lo eligieron a él realmente, porque hubo una reunión previa. Así es. Para decir quién iba a ser la cabeza, quién iba realmente a hacer esta independencia, lo eligieron a él. Entonces yo creo que, Caro, si nos vas ya estoy con la presión del tiempo, perdón. Sí, pero déjanos un mensaje. Caro, pues mira, yo te puedo decir que fue un hombre que, aparte de su profunda fe por la Virgen de Guadalupe, tuvo el profundo amor por su patria, por la gente que integramos actualmente la patria que vivimos, para darnos una mejor situación, un mejor México, para darnos la libertad y la paz que México necesita, tomando como estandarte a la Virgen de Guadalupe, que nos escogió también para darnos paz y tranquilidad a nosotros. Así es. Y hoy a través de ti queremos honrar la inteligencia de este gran hombre. Muchas gracias. De este gran líder. Y es un verdadero honor estar en una mesa sentada contigo. Muchas gracias. Al contrario. Para mí es realmente un orgullo, pero a la vez humildemente se los agradezco. Y quiero decirles que también como digna heredera de este hombre tan grande que fue Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la patria, ella también hace una labor social muy hermosa en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí. Ella ostenta un cargo. Platícanos de ese cargo antes de que salgamos del año. No tengo muchos años, tengo compañeras con más, pero tengo 12 años dentro del voluntariado IMSS. Formo parte de la mesa directiva nacional y pues tratamos de ayudar a todos y a todo lo que podemos. ¿Qué quieres que te diga? Los albergues, los enfermos, todo lo que se puede. ¿Para qué especificarte? Pero todo lo que se puede tratamos de ayudar, siempre pues en el nombre de la Virgen, en nombre de nuestros ancestros y en el nombre de la patria que tanto amamos. Así es, y hoy estamos honrando a tus ancestros. Los honramos y este programa fue muchas gracias. En especial en honor al cura Hidalgo y su relación con la Virgen de Guadalupe, en el que tendremos otro programa para terminar este tema tan interesante. Muchísimas gracias. Gracias. Esto fue Sabiduría y Misticismo. Yo soy Leti Rojas. Yo soy Alejandra Tarain. Y yo soy Carolina Eugenia Rabaté Castilla, con mucho amor y mucha humildad. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Bye. Adiós.